Президент России Владимир Владимирович Путин. La Rusia de Putin. El discurso de Putin ante el Senado siempre abarrota la Cámara. Como cada año por las mismas fechas, parlamentarios, generales y autoridades religiosas acuden a escuchar el discurso de Vladimir Putin a la nación. Убежден, для современной России ценности демократии не менее важны, чем стремление к экономическому успеху или социальному благополучию людей. La guerra en Chechenia, el escándalo Yukos, el ataque a las libertades públicas. En la primavera de 2005, Vladimir Putin es objetivo de constantes críticas de los círculos diplomáticos occidentales. El propio presidente Bush alude a una deriva autoritaria. Только в свободном и справедливом обществе каждый законопослушный гражданин вправе требовать для себя надежных правовых гарантий и государственной защиты. И без сомнения, обеспечение прав и свобод человека является критически важным как для развития экономики, так и для общественно-политической жизни России. Declaración de principios, pero ¿cuál es la realidad lejos de los grandes centros del poder moscovita? Para descubrirlo hemos viajado a la región de Altai, en Siberia Occidental, una región de la Rusia profunda, fundamentalmente agrícola, donde sigue vivo el recuerdo de grandezas pasadas. A 3.000 kilómetros de Moscú uno se siente lejos de los grandes discursos de la capital. En Altai, sobrevivir es la cuestión principal. Неделю, да? Ну, неделю пока еще нас устроит этот срок. Alexander Bunder tiene 51 años. Su familia lleva varias generaciones cultivando la tierra. Так, Паутов. Задний мост менять, лопнул. Там что, корыто лопнуло или? Los terrenos de Alexander Bunder son una antigua granja estatal, un sovkhoz. 6.000 hectáreas de las que viven 400 personas. Hay que poner a punto la maquinaria. Estamos preparando los tractores para las labores de primavera. Pronto será el momento de arar los campos. Podemos pedir un crédito sin problemas. Pero para que nos lo den, tendríamos que hipotecar toda la maquinaria. Pero ningún banco acepta tractores como garantía, porque se han depreciado en un 90%. Los tractores tienen más de 20 años. Fueron entregados en su momento por el Ministerio de Agricultura. Durante el sistema soviético, la mayoría de la producción agrícola era comprada por el Estado. La desintegración de la Unión Soviética y la entrada en una economía de mercado puso fin a esta práctica. Tengo claro que nadie va a ayudarnos. Recibimos la visita de algunos diputados de la Rusia Unida, del Partido Agrario o del Partido Comunista de la Federación Rusa. Vienen, nos reúnen y nos dicen lo mal que viven los campesinos. ¿Entiende? Viene a decirme lo mal que vivo. Lo sé de sobra sin ellos. No tiene que venir desde Moscú para decírmelo. Cuando preguntamos a los diputados del Partido Agrario o del Partido Comunista qué pueden hacer por nosotros, dicen que nada, porque Rusia Unida tiene la mayoría absoluta. Nos enfadamos mucho. Estamos condenados a sobrevivir. Y nadie tiene la valentía de decirnos, no os necesitamos. El antiguo encargado del sovkhoz ha conocido días mejores, pero fue bajo el comunismo cuando la agricultura no estaba relegada a un segundo plano. Hoy la región de Altai paga un alto precio por una política basada en la explotación del petróleo y el gas.
La granja lechera de Alexander Bunder tiene 200 cabezas. Y en este campo también debe luchar para subsistir. El Estado se comporta con nosotros como un ladrón. Estoy convencido. Para ellos, somos las gallinas de los huevos de oro. Nosotros tenemos que mantener a nuestros trabajadores. No tienen otro sitio donde ir. Y son 32. He crecido con ellos. Llevamos 30 años trabajando juntos. ¿Cómo voy a decirles que ya no los necesito? Los trabajadores llevan 4 meses sin cobrar. ¿Qué nos queda? Nadie escucha a la gente como nosotros. ¿Quién nos necesita? Nadie. ¿Qué siento? Me encantaría lanzarles una bomba. Enero de 2005. Por primera vez en la Rusia de Putin, las víctimas de la sociedad alzan su voz. Durante más de una semana, miles de personas se manifiestan por todo el país contra la liquidación de las pocas prestaciones sociales que les quedan a los pensionistas. Supresión de la gratuidad del transporte público y de ciertos medicamentos. Las últimas reformas de Putin son consideradas un crimen contra el pueblo. La ideología de Putin es que hay una entidad, el Estado, y luego está el pueblo. Es también una entidad, pero aparte. Toda su política se basa en la relación entre el Estado y el pueblo. El concepto según el cual el pueblo crea un Estado que debe estar a su servicio jamás se le ha pasado por la mente. Hemos ido preparando nuestra llegada al poder y las reformas que hemos emprendido a continuación con un objetivo concreto, el de la reconstrucción de Rusia. Primero hemos querido establecer ese objetivo, el de reconstruir Rusia y después hacerla indestructible. El territorio de Altai no ha escapado a la oleada de protestas. En Barnaul, la capital de la región, los manifestantes han levantado barricadas en todas las carreteras. Vladimir Ryzhkov es un atento observador de las condiciones de vida de sus conciudadanos. Diputado liberal independiente de Altai, recorre la región para conocer los problemas. Esta vez ha sido invitado por la Asociación de Trabajadores Veteranos de Barnaul. Не сказали. Ну что, уважаемые барнаульцы, уважаемые ветераны, начинаем, да? Да. Вот. Мы с вами встречались уже года 3, по-моему, назад, да? Ну, была встреча, я помню. Да, была. И, может быть, даже по-моему, уже раза 2 была, по-моему. Ha pasado más de un año desde las manifestaciones de enero de 2005, pero el resentimiento sigue vivo. Самое, что бросается в глаза в работе сейчас и Государственной Думы, и правительства, это то, что у страны очень большие деньги сейчас, и одновременно с этим государство одно за другой отменяет социальные гарантии населения. Вот такая вот политика страны. Я проработала на заводе 54 года в горячем цехе, пошла на пенсию
в 45 лет. Пенсия у меня была первая 69 рублей. Вот. Сейчас сейчас мне 80 лет, мне инвалидность почему-то не дают. Живые в общаге. Плачу, не знаю сколько, 800-700 рублей каждый месяц. Сейчас вообще ходить не могу, и инвалидность не дают. Так что, я на свою пенсию смогу это все сделать, когда я ходить уже не могу? Ну, потому что это вот проклятая перестройка. А по ценам не уступили? Да мне вместо 2000 дали 2 рубля. Я на них 4 коробка спичек могу купить вместо 4 телевизоров. Да мы нищие. Потому что никто не считает издержки, никто не считает внутреннее воровство. Ну почему не считают-то? Кто-то должен посчитать. Кто-то должен их остановить. Не мы же пойдем. Мы должны остановить. Ну а каким образом? Мы сейчас стадом встанем и пойдем туда. Ну должны наши представители в качестве вас, в качестве ваших помощников, в качестве депутатов, они должны защищать. Мы этим занимаемся. Ну а как мы все-то можем это сделать? Ну вот как я могу, я так и делаю. Но разве нельзя их отзывать, если они не делают? Отзывать нужно их, раз они не работают нормально. Того же Герасименко и Коршунова. Избрали, а где выбор-то? Выбор-то где? Вот дойдут список за одного человека проголосовать. Ну как за одного? А? Ну почему за одного? Получается, что-то нет. Почему мы не Вот за сколько? Вот до выборы были одного человека. Выбор есть. Несколько кандидатур, и все голосуют за эту единую Россию. Что там людям она сделала? Сейчас выборы были. Субсидии. Все проголосовали за единую Россию. А потом сидят и возмущают. Было 10 человек в каждом округе. Можно было выбрать из 10. Выбрали самых богатых, самых жуликоватых. Так нужно давать работу людям, чтобы не было кредитов. Почему нет работы у людей? Почему у депутатов у всех есть работа, которая может содержать и семью, и людей всех, а у народа нет? А во-вторых, как же борьба с коррупцией, если они сами все это возглавляют? Ну там хитро они все делают. Они что делают? Не дойдет. Esta ira nunca llegará a Moscú. Con el actual sistema de poder no hay ningún lazo entre el pueblo y el gobierno. Los ministros viven en Moscú, van en lujosas limusinas, viven en mansiones, pasan sus vacaciones en lujosos balnearios. Los más caros del mundo están llenos de funcionarios rusos. No se preocupan de lo que ocurre en esta sala ni de la gente que está aquí. Sin embargo, la indignación de estos pensionistas ha llegado al Kremlin. Enfrentado a las protestas, Putin ha tenido que retirar su proyecto de ley. En la Duma, el Parlamento ruso, pocos se han atrevido a oponerse al jefe del Kremlin. Y el diputado de Altai es una excepción. A sus 40 años, Vladimir Ryzhkov ya tiene una amplia experiencia política. Con 27 años fue el diputado electo más joven. Después, ayudado por su mentor de entonces, el primer ministro Chernomyrdin, fue nombrado vicepresidente de la Asamblea Nacional. Demócrata convencido, es uno de los más firmes oponentes de Putin desde que llegó al poder en marzo de 2000. Desgraciadamente, la Duma estatal ya no tiene un papel importante en la vida del país. Un parlamento formado en su mayoría por miembros del partido de Putin no es más que una herramienta dócil en manos del Kremlin. Con 310 escaños de 450, Putin disfruta de mayoría absoluta en la Duma. Y el nuevo sistema electoral que excluye a los partidos políticos pequeños se ideó para fortalecer aún más su poder en la Asamblea en las elecciones de 2007. De hecho, en Rusia se ha restaurado el antiguo sistema soviético. La televisión pertenece al poder y sirve a su propaganda. El poder ha creado un único partido que aspira al monopolio. La oposición está perseguida y apartada de la briega política. Todo eso demuestra que Rusia no es hoy un país democrático y que, una vez más, está dominado por una autocracia.
Хотел бы сегодня поговорить и о другой, вполне конкретной теме, а именно, что надо сделать, чтобы на национальном телевидении были в полной мере учтены самые актуальные потребности российского гражданского общества и обеспечены его интересы. Мы должны создать гарантии, при которых государственное телерадиовещание будет максимально объективным, свободным от влияния каких бы то ни было отдельных групп и отражать весь спектр общественно-политических сил в стране. Estudios de la NTV, la primera televisión privada rusa. Este hombre no es un presentador cualquiera. Gleb Pavlovsky es íntimo de Putin. Historiador de formación, este famoso académico es uno de los consejeros políticos del jefe del Kremlin. No hace mucho, la NTV era conocida por su libertad de criterio. Pero en 2002, el Kremlin clausuró la emisora y se renovó completamente la redacción. La independencia llegó a su fin. Desde entonces, Gleb Pavlovsky se ha convertido en la estrella de la propaganda oficial. Здравствуйте, я Глеб Павловский. Это программа «Реальная политика», программа о реальной власти. Сегодня мы поговорим о главных событиях уходящей недели. Hoy el asunto a tratar es la discrepancia comercial entre Rusia y sus vecinos sobre el tema del vino de Georgia. En su brillante programa, el único invitado es el mismo. Gleb Pavlovsky evita hablar de temas delicados. Desde mi punto de vista, yo diría que la televisión es como el teatro. Un teatro informativo en el mejor de los casos. Con Putin solo ha cambiado una cosa. Ahora los jefes de las cadenas están en contacto permanente con los principales políticos del equipo del presidente Putin. Yo diría que han llegado a un acuerdo. Los jefes de las cadenas les dicen a los políticos: vosotros os encargáis de la política y nosotros nos ocuparemos del pensamiento de las gentes. Vosotros tenéis a la élite y nosotros a las masas. Las cadenas consiguen beneficios millonarios, sin precedentes. No tiene nada que ver con la censura, solo con los beneficios. En Barnaul, como en Moscú, la información está censurada. Valery Savinkov lleva meses sufriendo amargamente. Periodista independiente, dirige un diario de Internet muy popular en la región. En el momento de las últimas elecciones locales, recibió una extraña visita. Fueron muy cautos. Me hicieron ver que venían de Moscú para montar una campaña de desprestigio contra el diputado Ryzhkov, aunque nunca pronunciaron su nombre. Me mostraron una fotografía diciéndome: este es el hombre, como si fuera una película de espías de serie B. Y añadieron: esto es una oferta, pero no aceptamos una negativa. La maquinaria a la que representamos es un bulldozer y solo tienes dos opciones. O te unes a nosotros en la cabina para manejar los mandos, o caerás bajo la apisonadora con Ryzhkov y los otros. La apisonadora en cuestión era el partido de Putin, Rusia Unida. A pesar de las amenazas, Valery se negó a ceder al chantaje. Las represalias no tardaron en llegar. Tomaron la forma de un artículo anónimo que circuló en su foro en el que se caricaturizaba a los musulmanes. Apenas había aparecido cuando un funcionario del Ministerio del Interior se presentó en Barnaul. Acusó a Savinkov de incitación al odio racial y exigió la clausura del sitio web. La maniobra pareció una manipulación. A Valery le preocupa su futuro. Espero poder seguir con mi web. La cuestión es saber cuánto tiempo nos dejarán seguir trabajando, aunque podemos alojarnos en un servidor fuera de Rusia y lejos de su jurisdicción. Pero la solución legal no es suficiente.
Como me dijo el líder de un partido local, es una idea excelente, pero antes o después estarás en la calle con una bolsita de heroína deslizada en tu bolsillo y tu inteligente esquema legal se vendrá abajo. A día de hoy, tras 18 meses de procedimiento legal, Valeri no ha recibido ninguna citación para el juicio. Los que están en el poder, manipulando la información, creen que mientras se muestre una imagen optimista del país, todo irá bien y el índice de popularidad de Putin seguirá siendo alto. Para ellos eso es lo que importa, así que hay que mostrar una imagen idílica. La vida de la gente es como la muestran, no como es de verdad. Esa es la lógica imperante. Таким образом, соблюдение принципов справедливости прямо связано с равенством возможностей. И это, в свою очередь, должно быть обеспечено никем иным, как государством. Российское государство есть, если хочет быть справедливым, обязано помогать нетрудоспособным и малоимущим гражданам, инвалидам, пенсионерам, сиротам, с тем, чтобы жизнь таких людей была достойной, а основные блага были бы для них доступными. Lejos de Moscú, en Barnaul, Vladimir Ryzhkov lleva muchos años enfrentándose a realidades que el jefe del Kremlin evita recordar. 3 días al mes acude a su oficina en la región de Altai. Cuando llega, se encuentra que muchos ciudadanos han solicitado una entrevista con él. Son hombres y mujeres sufriendo situaciones que siguen sin solución desde hace muchos años. На учениях погибли? Да, на учениях. Все 7 человек. А что случилось? Вертолет упал или что? Их в море выпустили. Нет, просто десантные прыжки у них были на учениях. А ветер поднялся 20-25 метров в секунду. И просто не все было предусмотрено. При таком ветре их заставили прыгать. И они все погибли, 7 человек. Выбрали самых лучших специалистов. И самых лучших ребят погубили. Eso fue hace 9 años. Ese hombre dejó atrás esposa y 2 hijas, ahora en edad de ir a la universidad. Сколько это стоит? На первом курсе это стоит 37 тысяч рублей, стоит вексель. Мы продали «Жигули», мы продали свою машину вот с моим мужем, для того, чтобы дать возможность ей поступить, ну, хотя бы на первый курс платно. Потом, может быть, как переведут ее бесплатно. Но нам платить не из чего. На следующий год нам продать уже нечего, Владимир Александрович. Это все, что мы могли продать. Я сейчас закон в Доме веду, внес закон об образовательном кредите, чтобы молодой человек мог кредит взять в банке под низкий процент на 10 лет. Вот это могло бы помочь. Тогда можно было бы ничего не продавать, а просто кредит взять дешевый на 10 лет. В администрации сейчас распределяют все эти. Владимир Александрович, а вот это же тоже считается все-таки жизненно важный вопрос. Какой жизненно Ну важный? вот этот, что вот этот закон, который тянут уже год, вот допустим, его не рассматривали там или рассматривали, не знаю. Сколько его еще будут? Год, 2, 3, сколько-то тянуть? А дети наши растут. И я ведь не одна со своими ребятишками. Нас ведь их много таких. Сколько людей молодых в Чечне погибло в эти годы. И дети, я не уверена, что они учатся очень хорошо и что они хорошо живут. Они обделенные дети. Нет отца. Был бы отец, мы бы никогда сюда не пришли, потому что он заработал бы и выучил своих детей. А отца нет. И все, и мы решаем, вот я бабушка и мама. Эта пенсия всем уходит. Сами знаете, можно и не говорить это, куда она уходится. Ну давайте я с Евстигеевым поработаю, с ректором технического университета, чтобы вас на бюджетное место зачислили. Пока мы закона этого ждем. Сами будут зарабатывать, не маленькие. Ну, ладно, договорились. в нашей стране Поможем вам. Постараемся вам помочь в бюджетном месте. Хорошо? Спасибо. Договорились. Спасибо. Да, всего Мы доброго. как об этом узнаем? А вам Эвелина ответит. Эвелина Сергеевна. Да. Спасибо вам Да, большое. да. Всего доброго. До свидания. Prestaciones y pensiones sin pagar, litigios con la administración, problemas de vivienda. A los que vienen aquí se les acumulan las dificultades. А у вас на Восточном никто пока не оформил, да? Всем отказывают.
Всем отказывают. А сколько там таких домов? Есть у нас по улице сколько? Да, он, считай, весь поселок. Вот только по Маяковскому вот эти плановые дома. Новые кто-то строит там дома? Нет, перестраивают только. Там все друг на друга налеплены. Мы в глубинке это никому не нужны. La campiña donde vivimos es una zona rural y remota, y nadie se preocupa por nosotros. Ellos tienen su forma de vida y nosotros la nuestra. Moscú es un estado y el resto de Rusia es otro país. Ладно, давайте так договоримся. Я сейчас просто вот по всем инстанциям разошлю ваши письма. Значит, архитектура, мэрия города Барнаула и прокуратура. Соберу ответы, что они мне ответят с точки зрения закона. А потом дальше я уже сам решу, куда дальше двигаться и как, ладно? Это какое-то время займет, месяц, полтора, два. Вы уже столько лет ждете, да? Сколько угодно будем ждать. Договорились? И передайте жителям, что вот с сегодняшнего дня я займусь вашей проблемой, ладно? Ну все, спасибо, всего доброго, до свидания. Как правило, люди сюда приходят уже как вот... La gente suele venir a verme en última instancia, después de haber recurrido a la administración y no haber obtenido ayuda. Solo entonces vienen a ver a un diputado esperando que su autoridad y estatus pueda ayudarles. He hecho algunas estadísticas. He logrado desbloquear la situación en 7 casos de cada 10. Eso significa que un 70% de la gente que viene a mí consigue ayuda. En el 30% restante no puedo hacer nada por ellos porque sus problemas no tienen solución. La mayor dificultad es la pobreza. El país es muy pobre. Más de la mitad de la población está casi en el umbral de la pobreza y los salarios son muy bajos. Un salario mensual de $100 implica muchos problemas. La gente no puede pensar siquiera en comprarse su propia casa y no puede permitirse pagar los estudios de sus hijos. La pobreza es la lacra de los rusos. Estamos en la zona norte de Barnaul, a unos metros de la subestación eléctrica. Aquí viven Vera y Galina desde finales de los años 70. Como le contaron al diputado de Altay, estas dos pensionistas no tienen escritura de propiedad. Con el comunismo, esa palabra estaba prohibida. Hace 6 meses, la administración ordenó su desalojo. Las autoridades alegan razones de salubridad. El barrio está demasiado cerca de las líneas de alta tensión. Con una pensión mensual de 100 euros, Vera y Galina nunca podrán permitirse pagar el alquiler de una nueva casa. Ну, как ты, Вера, думаешь, поможет? Нет нам рожков? Ну, убедительно говорил, в общем-то, убедительно, Ну, очень. Вообще-то я знаю, что он много, вот и соползневой зоны помогает, и все. Вот, и должны же решить все-таки в нашу пользу. Ну, И самое ведь основное, как нас это немножко... Если бы нам сказали сразу, что землю там, значит, нам в наше пользование не отдадут, мы бы дальше и деньги бы не тратили, не пошли. А то нас обнадежили, и ведь мы пошли. Все инстанции прошли, да, деньги всё. заплатили, и в конце концов нам Да, отказ и отказали. получили. Ну, это тоже не гоже так. Мне было легче при советской власти. Yo vivía mejor con los soviéticos. Echo de menos esa época. Claro que la perestroika era necesaria, pero no así. ¿Por qué dejar todas las cosas buenas que habíamos logrado? Nuestra industria iba bien, construíamos buenos aviones y otras muchas cosas. Teníamos de todo. ¿Por qué lo hemos tirado todo por la borda? Lo han saqueado todo. Está destruido, como siempre. Destruimos el mundo y luego lo reconstruimos.
¿Y qué es la democracia según ustedes? La democracia... Galina, ayúdame a definir lo que es la democracia. Yo diría que es... como en los viejos tiempos. Si pensamos en cómo eran las cosas antes, es trabajar honestamente y no hacer daño a nadie. En una democracia, pobres y ricos, todos son iguales. Debemos tener libertad de movimientos y libertad de expresión. Todo el mundo debe poder trabajar. Pero aquí solo los ricos tienen libertad y democracia. Los que no tienen dinero tampoco tienen democracia. Yo voy tirando, pero vivo. Hay gente que rebusca en los cubos de basura. Gente que no tiene casa y vive en la calle. Nosotras al menos conservamos la dignidad. Tenemos una casa y un huerto que nos da de comer. No pasamos hambre. Puede que solo tengamos patatas y pan. Nunca comemos carne ni salchichas, pero seguimos vivas. Al principio, el nuevo poder declaró que desarrollaría programas para mejorar las condiciones de vida en el país y la eficiencia de las instituciones. Paralelamente, siguen otra estrategia que consiste en decir: sabemos lo que hay que hacer, pero no nos entorpezcáis. Los medios no deben entorpecernos, ni el mundo de los negocios tampoco. En eso se han convertido. Y en cuanto a la oposición, ya vemos lo que ha quedado de ella. En los años 90, la Asamblea Regional tuvo un importante papel como contrapoder frente al centralismo del Estado heredado del comunismo. En los pasillos de la Duma de Altai, a la que aún se refieren como Soviet Regional, Alexander Nazarchuk, de 67 años, se siente en casa. Aquí están los grandes hombres de Altai. Por supuesto, Kalashnikov, conocido en todo el mundo. Y este es el cosmonauta Titov. Estos dos personajes históricos son el orgullo de la región de Altai. Alexander Nazarchuk lleva más de 10 años presidiendo el Soviet de Altai. Síganme, por favor. Esta es la sala del Parlamento Regional. Tenemos un pleno mensual. Aquí se reúnen todos los diputados de Altai. También es donde yo trabajo, donde me siento. A mi izquierda, el vicepresidente. Y a mi derecha, donde se sienta el gobernador de Altai. Aunque sigue presidiendo, ha perdido una gran parte de su poder. A principios de 2005, Vladimir Putin se arrogó el derecho de disolver las asambleas locales y de nombrar a los gobernadores regionales. Ahora Alexander Nazarchuk trabaja bajo la estricta vigilancia de Moscú y la amenaza permanente de disolución. El Consejo de la Federación Rusa ha tomado una decisión injusta. Ha frenado drásticamente los derechos de los legisladores. Sabemos que eso perjudica los intereses del pueblo, pero no podemos evitarlo. No queremos un país de segunda. Rusia debe ser una gran potencia. Los objetivos fijados por el presidente Putin son compartidos por nuestro pueblo y está consiguiendo muchas cosas. Pero la cuestión sigue latente. ¿Estamos consiguiendo esos objetivos? En 15 años de perestroika no hemos logrado el nivel de desarrollo que teníamos antes. Antes de Putin, en Rusia no había Estado. Era una masa amorfa, no solo al borde del colapso, sino también al borde de la secesión. Teníamos que poner fin a eso. La gente estaba preparada para cualquier cosa.
Con Yeltsin, Alexander Nazarchuk fue ministro de Agricultura y durante un tiempo aliado de las fuerzas en el poder. Pero desde la aprobación de la ley que ponía fin a la autonomía regional, se ha pasado a la oposición. Como líder del Partido de los Agricultores de Altai, continúa movilizando a sus huestes. Granjeros, terratenientes o empresarios del sector agroalimentario comparten la misma nostalgia por la Rusia soviética. Уважаемые делегаты, партийный билет вручается Атабаеву Шакурула Мухамеджановичу, директору ООО «Трубопласт А». Александр Михайлович, я с удовольствием вручаю тебе билет, но я надеюсь на нашу плодотворную работу. Я думаю, что в следующие выборы мы выиграем место в Краевом Совете. Спасибо тебе за работу. La ceremonia es engañosa, ya que desde la llegada de Putin al poder el Partido Agrario ha sufrido un grave desgaste. То, что ни одному институту власти в России не нужна сильная аграрная партия, это должно быть известно нам всем. Для президента, его администрации на российской политической сцене достаточно одной оппозиционной партии, КПРФ, и оттянув часть голосов избирателей через аграрную партию России и не пропустив ее в Государственную Думу. У нас многие также в районы, значит, думали, что без политической поддержки, без поддержки политической партии можно пройти на выборы. Hace 6 años el Partido Agrario tenía 43 diputados, hoy solo 11. La Fiscalía ha iniciado una investigación sobre las últimas elecciones en uno de los distritos electorales de nuestra región. Según mis fuentes, hay pruebas, especialmente imágenes de televisión, que muestran que algunos electores han sido comprados por un candidato, uno muy concreto. Alexander Nazarchuk se niega a hablar más, pero hemos encontrado el reportaje en cuestión. Hasta ahora ninguna televisión rusa ha querido emitirlo. Los protagonistas de nuestro reportaje son gente de Novosirikadnie. Este pequeño pueblo está situado en una zona muy pobre, como muestran las imágenes. Casi todos los habitantes son desempleados. De repente, un cierto Pekarsky, candidato de Rusia Unida, se interesa por este lugar perdido. En nuestro pueblo no trabaja nadie. La mitad son drogadictos, la otra mitad borrachos. No hay nadie para trabajar. Cuando anochece, todos están aturdidos por las drogas o por el alcohol. Así es nuestro pueblo. O sea, que aquí se puede comprar a un hombre por 50 rublos. Por supuesto. Hubo mucha gente que se peleó por conseguirlo. Mi hijo consiguió 50 rublos con el carné de identidad de mi hermana porque se había dejado el suyo en casa. Se había olvidado su carné de identidad. Chicas, ¿os han pagado algo? 50 rublos, menos de 2 euros, es la cantidad que los habitantes de este pueblo parecen haber recibido por votar al candidato de Rusia Unida. Volvemos en marzo durante las legislativas parciales. Un pequeño equipo de periodistas de Barnaul decide hacer una investigación. Pero la oficina de Rusia Unida está bien protegida. Уберите камеры сейчас же. Вы не имеете права. Уберите камеры, я вам сказала. En el exterior, los labios están sellados. He hablado de este asunto del soborno con mucha gente. Ni siquiera saben a quién han votado. Algunos dicen que les dieron dinero, pero otros dicen que no. Con 50 rublos, la gente puede comprar comida a sus hijos.
¿Y ha votado por un desconocido? Son todos iguales. Hablemos francamente. La Constitución nos ha dado el derecho de votar libremente, ¿no es cierto? Yo puedo votar a quien quiera. Es mi derecho. Pero llega un sinvergüenza y me pide que le venda mi derecho por 50 rublos. Y se lo vendemos. Le vendemos lo que sea. Como dice mi padre, nosotros ya no podemos hacer nada y los jóvenes menos. Si mañana les dicen, como llevan una vida muy dura, vendan a su hija a un prostíbulo. Nosotros les pagamos. Nuestras hijas ni siquiera nos preguntan. Se venden ellas solas. Mejor venderse en un burdel que vivir en libertad como viven aquí. Estas imágenes están hoy en manos de la justicia rusa. Se ha iniciado una investigación, pero el autor de este reportaje ya ha sido despedido de la cadena local para la que trabajaba. La gente espera una mejora de sus condiciones de vida con Putin. Y creo que deben tener confianza en él hasta el final de su mandato. Porque a ojos del electorado asume la responsabilidad de la situación actual. La mayoría cree que la situación está mejorando. La gente no es tonta como para apoyar a un gobierno con el que su nivel de vida esté empeorando. Sin embargo, la vida ha empeorado considerablemente para algunos, especialmente para Dmitry. Como técnico fue llamado en 1986 para unirse a la operación de extinción del infierno nuclear de Chernóbil. 60.000 hombres como él llegaron de toda la URSS. Les llamaban los liquidadores. 20 años después, el desastre ha dejado 65.000 muertos y decenas de miles de discapacitados. Cuando volví de Chernóbil, mi salud empeoró. Antes era un roble, tenía energía para cualquier cosa. Podía saltar, me sentía con fuerzas hasta de volar. Desgraciadamente, desde entonces mi salud ha caído en picado. Estas son fotos de mis hijos. Vivo por ellos. Después de pasar por Chernóbil, la mitad de los liquidadores se suicidaron. Durante años no hemos recibido ayuda alguna del Estado. Esta es mi farmacia personal. Como verán, hay un montón de medicinas de todo tipo. No podría pasar sin ellas un solo día. Son vitales para mí. Sin ellas moriría. Tengo 16 enfermedades directamente relacionadas con la radiación. Los peores problemas los tengo en el cerebro. Tengo un tumor. Los médicos me han dicho que es benigno, pero me provoca problemas circulatorios. Dmitry tiene 52 años y vive de una pensión de invalidez, 110 euros al mes. Tiene derecho por ley a una paga extra de 80 euros para cuidados médicos. No ha recibido un céntimo en años. Y con Putin nada ha cambiado. Si el Estado hubiera pagado las prestaciones sociales según las leyes existentes, el país habría ido a la bancarrota. Tendría que haberse declarado insolvente. En lo que podremos llamar área postsoviética, todos los sistemas económicos eficientes se han deshecho de las prestaciones sociales, heredadas de la era comunista. Un argumento inaceptable para Dmitry.
El antiguo liquidador ha presentado una demanda contra el Estado. Solo nunca se habría embarcado en una lucha así. Después de una larga búsqueda ha encontrado un apoyo inesperado en el Sindicato de Ayuda para la Defensa Internacional. Juristas y abogados voluntarios de esta asociación independiente están especializados en procedimientos civiles contra la administración. No voy a iniciar acciones ni contra mi país ni contra mi pueblo. Estoy demandando a los funcionarios y al aparato burocrático. Me han amenazado por teléfono y han intentado declararme apto para trabajar. Querían obligarme a pasar un examen médico para probar que no era un perjudicado por Chernóbil. Pero estoy enfermo y no puedo trabajar de ninguna manera. La negativa del Estado a pagar cantidades tan modestas es vergonzosa a pesar de la decisión del Tribunal Europeo sobre las víctimas de Chernóbil. La sentencia data de marzo de 2005. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha reconocido a Dmitry como víctima e impuso a Rusia el pago de su deuda, unos 900 euros. Ahora hay más de 20.000 quejas contra la Federación Rusa en el Tribunal Europeo. Nunca ha habido tantas, pero el Estado hace oídos sordos. Para luchar contra esta injerencia exterior, Vladimir Putin promulgó en 2006 una ley que controlaba la acción de organizaciones no gubernamentales. A partir de ese momento quedaba prohibida toda ayuda económica del exterior. La legitimidad de la ley no es aceptada ni en Rusia ni en el extranjero. Ha sido criticada por países extranjeros, por el Parlamento Europeo y también por el Congreso de los Estados Unidos. Todos coinciden en que una ley así no puede existir en un país democrático. Y todos coinciden también que una ley así destruye la sociedad civil. En Rusia hay más de 200.000 organizaciones no gubernamentales. Unas 50 de ellas estaban financiadas por fundaciones occidentales. Esas organizaciones constituían una especie de oligarquía apoyada por subvenciones extranjeras. Siempre han recibido su financiación de Occidente, donde estaban muy bien consideradas. Personalmente no las veo tan mal, ni que representen un peligro. Sin embargo, creo que su situación económica y política, privilegiada respecto al resto de las ONGs, era injusta. No se pueden prohibir ni abolir compromisos de ese tipo. Se pueden entorpecer o a lo sumo convertirlos en actividades ilegales, ¿no? Pero nada más. También se puede prohibir a la gente que respire. De Barnaul a Moscú las voces empiezan a romper el muro de silencio. No son políticos ni intelectuales, simples ciudadanos decididos a reclamar sus derechos. Galina es uno de ellos. Hace unos años en Barnaul se unió a una asociación de padres de niños con problemas. Lleva tiempo sosteniendo una lucha implacable por su hijo Sasha. Увеличение – это плюс, а уменьшение – это минус. Это вы идете с самого начала математики. Да? Отрицательным. 42 сотых минус уменьшение, видишь, выражаем отрицательным числом. Вот я все-таки надеюсь, что президент... Prefiero no pensar que el presidente Putin sabe lo mal que va nuestro país y no hace nada. Знает и ничего не делает. Prefiero pensar que su falta de acción es debida a la ignorancia. До конца всей истории.
A finales de 2004, la administración rusa puso fin al transporte público gratuito para discapacitados, una medida heredada del comunismo. Ni las cartas ni las protestas de los políticos evitaron la medida. Galina se topó con un muro de silencio. Esos somos nosotros detrás de mi amiga Luzmila, con nuestras mochilas. Ese es Sacha y esa yo. Galina y las madres de la asociación decidieron pasar a la acción. Cogimos un tren a las 6 de la mañana. Era muy temprano para Sacha. Fue el inicio de un largo viaje. Mira esa familia a nuestra derecha y cómo nos mira ese hombre. Todo el mundo nos miraba pasmado. Les sorprendía que hubiéramos llegado tan lejos. Les resultaba increíble. Partiendo de Barnaul, mujeres y niños llegaron a Moscú en tren. 3.000 kilómetros, 9 días de viaje. Pueblo tras pueblo lucharon para transmitir su causa a la opinión pública y forzar a las autoridades a reconsiderar su decisión. Estas son las peticiones y la carta que hemos escrito al presidente. Y estas son las firmas de apoyo que hemos recogido. Las pedimos en todas las ciudades por las que hemos ido pasando desde que salimos. Pasaban los días y la acción de Galina se vio recompensada por un gran éxito en todo el país. En cada parada, cadenas de televisión, políticos o simples ciudadanos se sumaban a su causa. Como ciudadano, como ser humano y como representante de la administración, estoy aquí apoyándolas. Y aunque no soy responsable de nada, haré todo lo que pueda para ayudar. Moscú, última etapa del viaje. A pesar del despliegue mediático, el llamamiento lanzado por Galina fue ignorado por el gobierno. La ley no se cambió. El transporte público gratuito para los discapacitados no se ha restablecido. Han intentado quitarnos de en medio, ocultar nuestros problemas. No querían que la gente nos escuchara y hoy nos han ofrecido pagarnos el billete de vuelta a casa. Así es como funcionan ellos. El nuestro era un grito de desesperación, pero la gente evoluciona y se está despertando. Esperamos que la nueva ola de protestas llegue de más allá de Altai. Hoy los padres están dispuestos a llevar la protesta a las calles y a interponerse en el camino de los ministros para obligarles a hablar con nosotros, a que escuchen lo que tenemos que decirles. Rusia no puede seguir mucho tiempo como un régimen autoritario. La libertad prevalece en todo el mundo. Es imposible que sigamos así. La gente joven quiere libertad y aspira a disfrutarla. Soy optimista, aunque sé que el camino de Rusia hacia la democracia siempre ha sido muy tortuoso. Скоро начнем. Хорошо. Да. Ну что, мы договорились, что мы где-то вот политики выступаем в первых рядах. То есть я выступлю, потом выступит Валентина Мельникова и Докуплина. Сейчас Гарри Каспаров подъедет. Вот. Ну и вы тоже, где-то так вот в первых рядах. А потом уже дадим народу, так сказать, всем желающим, кто хочет выступить. Хорошо, договорились. Son la oposición democrática. Partidos políticos, colectivos alternativos o asociaciones de ciudadanos esta vez marchan bajo un estandarte común. En marzo del año pasado denunciaron las condiciones de vida de los soldados del ejército ruso. Как хорошо распорядились нашими жизнями, как хорошо распоряжаются халуи кремлевские нашей судьбой и судьбой России. Мы не можем допустить, чтобы Россия погибла. Мы не можем допустить, чтобы не рождались дети. Мы не можем допустить, чтобы молодых ребят убивали и мордовали в казармах. Я прошу, не бойтесь. Страшнее, чем те истории, которые происходят с ребятами в воинских частях, страшнее этого в вашей жизни ничего не было.
Сегодня мы протестуем против отношений, таких отношений между властью и обществом, которые выстроились в годы правления президента Путина. Мы требуем сегодня не просто отставки министра Иванова. Министр Иванов заслужил требование отставки своей полной некомпетентностью. Мы требуем изменения всей политической системы. La reunión no ha movilizado a multitudes. Es muy diferente a las grandes manifestaciones en las que participaban miles de personas en época de Yeltsin. Con Putin, la oposición se ha reducido a la mínima expresión. No debemos pensar que Putin es un hecho político. Putin no es un plan político. Es ante todo un proyecto de comunicación. Y desde ese punto de vista debemos considerar todo lo que hace. Президент России Владимир Владимирович Путин. Las mismas convenciones sociales, las mismas imágenes, el mismo vestuario. A primera vista podríamos pensar que sigue siendo el 25 de abril de 2005, cuando Vladimir Putin pronunció su discurso a la nación. Pero este es de un año después y suena prácticamente igual. Убежден, что ни одну из актуальных задач, стоящих перед нашей страной, мы не сможем решить без обеспечения прав и свобод граждан, без эффективной организации самого государства, без развития демократии и гражданского общества. Su discurso siempre abarrota la Cámara. Y como siempre en esta época del año, los miembros de la Duma, generales y autoridades religiosas han venido a escuchar a Vladimir Putin. La guerra en Chechenia, el escándalo Yukos, las leyes que restringen las libertades, asuntos que fueron ignorados una vez más en la primavera de 2006.